Mi nombre es Natalie Meneses, soy coordinadora de cumplimiento de la firma Consulting. Recuerden que hacemos parte de una firma también hermana que es Alfredo López y compañía. Y bueno, iniciaremos hablando sobre los aspectos previos a la supervisión de las sociedades. Quiero que entendamos los tres conceptos más importantes para mirar si somos sujetos obligados o no de los sistemas de prevención del lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, programa de transparencia ética empresarial. Mejor dicho, ¿a qué estamos sujetos obligados? No obstante, recuerden que implementar sistemas de prevención de estos riesgos constituye una excelente práctica para la compañía y nos permite gestionar el riesgo en todos nuestros procedimientos. Entonces, contamos con el proceso de inspección, que es la atribución para solicitar y confirmar y analizar de manera ocasional la información que se requiera sobre situación jurídica. Este concepto de inspección lo dicta la Superintendencia de Sociedades para nosotros del sector real cuando nos encontramos vigilados por la superfinanciera. Entonces puede que nos digan en cualquier momento, estamos en concepto de inspección. O nos puede pasar que nos digan, ustedes están en concepto de vigilancia. Este concepto de vigilancia significa que estamos siendo en carácter permanente un análisis de acuerdo al decreto 1074 del 2015 por alguna de las causales. Entonces nos pueden decir, cordial saludo, estimada empresa X, ustedes están consolidados como empresa vigilada ante la Superintendencia de Sociedades, por favor presenten sus estados financieros y repórtese ante la Superintendencia. O nos pueden mencionar que estamos en una situación de control, es decir, nos mencionan una atribución para ordenar correctivos necesarios para subsanar cualquier situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo. El primer paso para saber qué nos corresponde implementar es identificar en qué estado estamos. Puede pasar que no estemos en ningún estado y de allí nos dicen, por favor, analice unas condicionales que durante este webinar vamos a realizar. Recordemos lo que significa SAGRILAB. SAGRILAB es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral para prevenir lavado de activos, para prevenir financiamiento del terrorismo y para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva. Este sistema es el equivalente a lo que escuchamos ante la superfinanciera, como lo es el SARLAF, como lo es el CIPLAB ante otra superintendencia, SARLAF 2.0. Dependiendo del sector obligado, asimismo tendrá su nombre como sistema de prevención, pero todos se encaminan a gestionar el riesgo LAF. En este caso, para Superintendencia de Sociedades, para el sector real nos aplica, esa DILAF va a contar con tres aspectos claves: lavado de activos, financiación del terrorismo y fabricación y o proliferación de armas de destrucción masiva. Estos tres conceptos son claves para entender qué estamos previniendo en la compañía y el riesgo de que se materialice es una probabilidad o perjuicio o daño que puede sufrir una empresa cuando es instrumento de alguno de estos delitos. Recuerden que estos tres son delitos a mitigar en la compañía. Contamos con una línea de tiempo para contarles a grosso modo desde donde comenzamos a hablar de SAGRILAB y data desde el año 2017. Superintendencia de Sociedades emite el capítulo 10 de la circular básica jurídica, que normalmente yo a ustedes les he mencionado, capítulo 10. Este capítulo 10 es el que nos permite tener unas pautas, unos lineamientos de cómo debe estar estructurado el sistema de prevención. En el 2020 existe una modificación a esta circular donde nos menciona puntualmente los ámbitos de aplicación, nos hace un poquito ampliar el espectro en quiénes son sujetos obligados, nos introduce el concepto de régimen de medidas mínimas y nos abre la posibilidad a hacer preguntas e inquietudes respecto a la obligatoriedad. En el año 2021 existe una circular, la 100.00004, que habla del rol de auditoría y los requisitos para oficiar de cumplimiento y, muy importante, el rol de revisoría fiscal. Estimados revisores fiscales, recuerden que ustedes cuentan con un compromiso muy importante en este capítulo 10 y es analizar primero si existe una aplicabilidad en el sistema, si les corresponde a las compañías implementarlo y si ustedes cuentan con usuario registrado ante el CIREL, que es la plataforma de la OIAP, del mecanismo de denunciar o reportar operaciones sospechosas, porque ustedes como revisores fiscales cumplen el compromiso de que identificar también señales de alerta. ¿Listo? Entonces, es una función que por favor tengan presente en el sistema.
Ya en el 2021 emiten otras circulares complementarias que nos permiten conocer más acerca de beneficiarios finales y personas expuestas políticamente. Nos menciona súper importante contar con un software de consultas en listas restrictivas, contar con un sistema de prevención bien estructurado, una metodología aterrizada de acuerdo a la gestión del riesgo, y nos menciona y nos reitera que contamos con unos entes reguladores. Entes reguladores como lo de la Superintendencia de Sociedades para estos sistemas, pero no olviden y tengan allí presente a la Superintendencia de Industria y Comercio. Más adelante les explicaré por qué. Tenemos Superintendencia de Sociedades y tenemos a la Unidad de Información de Análisis Financiero, que es a quien le hacemos el reporte, dependiendo de nuestra frecuencia obligatoria, de la ausencia de operación sospechosa, o si por el contrario tenemos una operación sospechosa en la compañía, pues tenemos que hacerlo de manera inmediata. Entonces, entrando a nuestro sistema, la línea de tiempo, las entes reguladores, vamos a hablar de lo que nos interesa en este espacio y es quiénes son los obligados a implementar. Yo los invito a que ustedes descarguen la circular, está en consulta pública, está en documento PDF y nos menciona que una primer condicional es una primer condicional para que sea causal de implementación, es que sea considerado vigilado o controlado, o que ustedes tengan una noción de que van a ser considerados vigilados en un lapso de tiempo próximo o controlados por algún motivo de orden jurídico, judicial o de reglamentario por parte de la superintendencia. Esta es la primera pregunta que nos hacemos: ¿somos considerados vigilados o controlados o no tenemos esta condición, pero nos acercamos por el decreto a que así sea? Y allí partimos a la segunda pregunta. ¿Tenemos ingresos totales superiores a 40.000 salarios mínimos legales vigentes? Esto es un equivalente referente al salario mínimo del corte 2024, 52.000 millones de pesos. Si nosotros hemos superado esto en ingresos o en activos, somos condicionales para implementar el sistema. Si no los hemos superado, también hay otras condicionales para ser sujetos de implementación, y es que si pertenecemos al sector de agentes inmobiliarios, comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, servicios jurídicos, servicios contables, construcción de edificios y obras de ingeniería civil, aquí los invito a que tomen pantallazo de esta presentación y consulten sus actividades económicas inscritas ante Cámara de Comercio y ante el RUT para que validen si hacen parte de estos sectores y si han superado sus ingresos totales de 39.000 millones de pesos a corte del 31 de diciembre del 2024. Analicen su ejercicio, miren en cuánto quedaron sus ingresos, cuánto fue el ejercicio de resultado y miren si hacen parte de ese sector o si han realizado negocios o transacciones internacionales superiores a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, si hacemos parte del sector de activos virtuales, por favor, analicemos si somos vigilados o controlados y si hemos superado los 3.900 millones de pesos en ingresos y en activos superior a 5.000 salarios mínimos. Y a su vez, si hemos realizado negocios o transacciones internacionales por encima de los 100 salarios mínimos legales vigentes. Recuerden que activos virtuales, el sector se encarga de contar con operaciones de activos virtuales a nivel nacional e internacional. Tenemos otros espacios que es importante que ustedes analicen. Analizamos si somos vigilados de condicional, vigilados o controlados, si consideramos que próximamente entraremos en vigilancia, si por algún motivo nos enviaron el comunicado de que vamos a ser sujetos de vigilancia, si tenemos los ingresos con los topes que se superen, si hacemos parte de un sector especial que les mencionaba, o si tenemos que contar con un régimen de medidas mínimas de acuerdo a la norma o a la circular, que también les pido por favor la consulten, o si hacemos parte de los sectores de supervisión especial o regímenes especiales que no tienen topes, es decir, sociedades administradas de planes de autofinanciamiento comercial, operadoras de libranza vigiladas por supersociedades, sociedades que lleven a cabo mercadeo multinivel, los fondos ganaderos, sociedades que realizan factories o aquellas a cuales haya sido dada la superintendencia de sociedades. Ellos cuentan con la autonomía de decirnos, por favor, presente un sistema de prevención, por favor, alíñese a ello. Y una vez sabemos si somos obligados o no, es importante que tengamos presente cómo es la estructura de Sagrilar. Y Sagrilar cuenta con una estructura que les invito a que analicen, a los que ya son obligados y se encuentran aquí en este espacio, analicen si su sistema cuenta con estos 5 componentes principales. El primero, un manual con un contenido detallado de a qué estamos apuntando para prevenir, cuáles son los procedimientos impactados, cuáles son los controles, cuáles son las políticas y a qué nos comprometemos como empresa. Segundo, una matriz de riesgos.
Es súper importante, por no decir indispensable, que nuestro agregado cuente con una matriz de riesgos. Esta nos permite saber cuál es la probabilidad y cuál es el impacto si se nos materializa el riesgo, cuáles son los controles que tenemos en la compañía, cada cuánto los revisamos y cuál es el riesgo residual, es decir, con qué riesgo estoy asumiendo esta operación. Los procedimientos. Súper importante, tener procedimientos claros o incluir pasos para la prevención de este tipo de delitos en la compañía, en nuestros procedimientos de vinculación de clientes, empleados, proveedores, contratistas, nos permite minimizar el riesgo. Entonces, muchos de los controles asociados a la matriz de riesgo son los procedimientos. Por favor, revisen que ustedes cuenten con sus procedimientos debidamente estructurados, codificados, asignando responsables y que cuenten con un complementario que son los formatos de conocimiento. Los formatos de conocimiento son todos que los hemos escuchado, por favor identifíquese como contraparte, entonces si es un cliente, si es un aspirante, si es un colaborador, si es un proveedor, al vincularse a la compañía. Esto nos permite saber con quién nos relacionamos y nuestro nivel de riesgo al ejercer esa relación comercial, esa transacción o ese acuerdo. Y también, súper importante, una herramienta para segmentar las contrapartes. Esto va de la mano con un software de consultas en listas restrictivas. Este software nos permite saber medianamente en dónde estamos ubicados y ya con una posición objetiva, una visión puntual de nuestro entorno, nuestro contexto interno y externo, saber a qué el nivel de riesgo de nuestra contraparte. Estos 5 son claves para llevar a cabo la ejecución de la circular y complemento de superintendencia de sociedades y el incumplimiento en alguno de estos componentes, que incluso ustedes lo han escuchado en sanciones que ha emitido la superintendencia, ya por multas de superiores a los 200 salarios mínimos legales vigentes, puesto que estos componentes son claves para radicar el informe 75 ante la Superintendencia de Sociedades. El informe 75 es como la carta que nosotros le entregamos a Super Sociedades, evaluando todos los componentes que les menciono y que nos comprometemos a que estamos cumpliendo. En cualquier momento, Super Sociedades puede decir: hola, empresa X, por favor suministre los componentes que usted menciona que está cumpliendo. Si no ha cumplido, será efectivo un proceso de investigación administrativo que puede transformarse en una sanción de acuerdo a la omisión de los controles o la gravedad del asunto. También puede pasar riesgo reputacional, que por favor no lo olviden, y es como aceptamos una relación comercial con una persona jurídica o una persona natural, estamos confiando en la buena fe de esa persona, pero esa confianza de buena fe se debe traducir a debida diligencia para la Superintendencia de Sociedades, es decir, guardamos soportes, contamos con formatos, contamos con compromisos, contamos con todo el conocimiento de la contraparte y llevamos efectivo con total tranquilidad al ejercicio. Si esto no sucede y por el contrario omitimos todas las recomendaciones, todos los controles, allí donde también puede haber una sanción. Y lo más importante como colaboradores, implementar los controles, llevar a cabo si somos líderes de proceso para que no haya un incumplimiento interno del ejercicio. Esta materia es habilidad. Ahora, ya cada uno, por favor, vaya apuntando, vaya identificando sus actividades, sus ingresos y miramos si son aplicables. Pasamos al programa de transparencia y ética empresarial. Este programa busca fomentar una cultura organizacional basada en la ética y la transparencia, en habilitar los canales de denuncia, en prevenir y detectar actos de corrupción y soborno. Por eso, los riesgos que gestionamos claves en el CTE son el soborno y la soborno transnacional y la corrupción, ya sea nacional o transnacional. Y obviamente cumplir con estándares nacionales e internacionales de integridad corporativa. Vamos a hablar siempre de principios, de libertad, de transparencia, de ética, de buen gobierno, de veracidad de la información y sobre todo de legalidad. El PTE cuenta con antecedentes de la de siempre promover políticas anticorrupción en las compañías y nos dicen, ok, vamos a emitir en el año 2016, una circular donde ponemos en marcha el PT, que es la circular 100.0003, y también pueden consultarlo como capítulo 13 de la circular básica de la Superintendencia de Sociedades. Y nos piden entonces analizar nuestro riesgo, nuestro nivel de exposición al riesgo, nuestros controles, nuestras contrapartes y sobre todo cómo estamos abordando conflictos de intereses, casos de soborno y canales de denuncia. Se complementa en el año 2021, donde modifican la circular por medio de la circular 100.0011 y la 0012, donde habla más puntual de las reglas en las organizaciones, principalmente, y lo reitero, canal de denuncias, divulgación, capacitaciones, que es clave para que ustedes entiendan en qué momento se pueden ver impactados por un acto de corrupción, manejo de conflicto de intereses,
políticas sobre uso de recursos para regalos, campañas, entregas de donaciones, todo eso hace parte del programa de transparencia ética empresarial y no quiere decir que lo vamos a prohibir, sino que lo vamos a regular buscando siempre los 6 principios de transparencia. Aspectos esenciales. Si ya analizamos, si hacemos parte de este proceso de obligatoriedad del PT, voy a mencionar a continuación cuáles son los sujetos obligados, tengamos en cuenta que nuestro manual contenga una evaluación del riesgo, es decir, por medio de una matriz de PTE, un manual escrito de PTE con disponibilidad a consulta en los idiomas que nosotros establezcamos las relaciones comerciales, es decir, manual PT en español, manual PT en inglés y en el que aplique de acuerdo a nuestro core de negocio. Importantísimo, también requiere un oficial de cumplimiento que ayude a implementarlo, que haga modificaciones y proponga ante la alta gerencia este recurso, la autorización para que se haga efectivo todos los controles y genere una gestión integral de riesgo tanto del PTE como del Sagrilado. Importantísimo los canales de comunicación. Entonces van a encontrarse que siempre los documentos deben estar orientados a cumplir con los valores corporativos, ustedes tengan a la mano cuál es la visión de la compañía, cuál es la misión de la compañía, a qué apuntamos, si contamos con acuerdos antisoborno y anticorrupción, si contamos con procedimientos para la prevención de riesgo transnacional y los lineamientos para transacciones y negociaciones, conflicto de intereses, relaciones comerciales, remuneraciones, donaciones y o contribuciones públicas. Y lo más importante, ¿cómo saber si estoy obligado? Bueno, aquí tenemos una diferencia y es que consultaremos primeramente si somos sociedades vigiladas. Si no somos sociedades vigiladas, analizar si seremos próximamente consideradas en vigilancia, si en algún momento hemos sido notificados de nuestra proximidad de ser considerados de vigilancia, si nos han requerido información financiera para determinarlo y si contamos con ingresos totales superiores a los 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Y si hemos realizado transacciones o negocios internacionales superiores a los 100 salarios mínimos legales vigentes. Esto aplica para cualquier sector y nuestro enfoque de prevención es el soborno transnacional. De cualquier naturaleza, cuando hablamos del tipo de actividad y de la transacción, hablamos de transacción internacional, relacionamiento con terceros del extranjero o casas que tengan circular en el extranjero, tanto públicas como privadas. Analizamos con quién tenemos relaciones. También les pueden aplicar, en caso de que manejemos otro tipo de topes de ingresos, miramos el sector farmacéutico, infraestructura y construcción, manufactureros, mineroenergéticos, tecnología de la información, comercio de vehículos, sus autopartes, piezas y accesorios y actividades auxiliares de servicios financieros. Para estos sectores, a los cuales les pido también tomen pantallazo, analicen con sus RUT, con sus cámaras de comercio, si encuentran esta aplicabilidad y analicen si han tenido ingresos totales superiores a los 3.000 salarios mínimos legales vigentes, de acuerdo al último corte que fue el año 2024, o activos totales superiores a los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o contratos con entidades estatales superiores a los 500.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ojo, aquí no es condicional que cumplamos con tener ingresos activos y contrataciones. Puede ser cumplir con el de ingresos o cumplir con el de activos o cumplir con contrataciones del Estado para analizar, de acuerdo al sector y de acuerdo al concepto de vigilancia, si estamos sujetos de implementación. Reiterando las obligaciones del programa de transparencia y ética empresarial, hay que establecer un claro compromiso tanto de los administradores, empleados y asociados frente a la transparencia. Evaluar los riesgos, en este caso como les mencionaba, corrupción de forma nacional, contar con un escrito del PTE, designar al oficial de cumplimiento, establecer procedimientos de diligencia. Estas debidas diligencias también pueden ir muy de la mano con las que tenemos implementadas para el Sagrilado. Adelantar el tema de evaluación y supervisión periódica. Recuerden que los sistemas no son estáticos, los sistemas se mantienen, se actualizan y se divulgan y contar con los canales de comunicación. Entonces, una vez tenemos identificados los dos sistemas de obligatoriedad, hablaremos del oficial de cumplimiento. Si ya somos sujetos obligados a tener estos dos sistemas, es importante que conozcamos las funciones del oficial de cumplimiento, es decir, cómo el rol es clave para que se ejecuten los programas de prevención. El oficial de cumplimiento puede ser nombrado de manera interna si cuenta con la formación específica en prevención de gestión del riesgo, si cuenta con la experiencia
en materia de prevención de forma certificada y si es un profesional. Este puede ejercer. Recuerden que ejercer implica un compromiso también como persona natural, como oficial de cumplimiento natural y velamos por el cumplimiento oportuno y eficiente de los programas. También puede ser tercerizado por medio de una firma, por ejemplo, consulting, quien les brindará el servicio oficial de cumplimiento, pero igual debe tener las mismas condicionales de evaluación académica, de experiencia, de experticia, de implementación y debe cumplir con las funciones que se mencionan aquí en este apartado. Principalmente, velar por el cumplimiento del sistema, diseñar metodologías en conjunto para detectar operaciones inusuales en la compañía, crear estos mecanismos para capacitar a los colaboradores para que entiendan qué son estos riesgos, qué son el sistema, qué significa seguridad, qué significa PTE, quién es el oficial, cómo puedo denunciar, dónde está el canal de denuncia, crear controles para reducir situaciones que generen riesgo, es decir, evaluar las contrapartes, analizarlas, dar viabilidad en materia de prevención de estos riesgos. Y en el caso de que una operación sea considerada sospechosa, realizar el reporte de operación sospechosa. Y lo más importante también, ante la junta directiva y el representante legal, presentar el desempeño de los sistemas. Como oficiales contamos con ese compromiso, decirle a la alta dirección, así vamos en el sistema, tenemos sugerencias en acciones de mejora y ese es el perfil de riesgo de la compañía. Se sugiere que esos informes se entreguen como mínimo una vez al año a la alta dirección que nos permita aprobar los recursos y crear un cronograma de trabajo durante el año. Entonces, una vez teniendo presente qué es el SAGRILAF, qué es el PTE y las funciones del oficial de cumplimiento, recordemos los informes que debemos llevar a cabo dentro de nuestra compañía. Esta es una cuña que tenemos, que es el informe 42. Una vez tenemos el informe 42 de prácticas empresariales, la parte de 42 con supersociedades cuentan con otros plazos y nos permiten evaluar cómo está constituida la sociedad, si tienen datos adicionales, cómo está el tema de familiaridad de los accionistas. Este informe 42 se lleva a cabo no por el oficial de cumplimiento, pero sí busca una orientación desde el mismo, sino por el área jurídica de la compañía, el área contable, el área de la alta dirección con los accionistas y se radica de acuerdo a las empresas obligadas, a excepción de sucursales de sociedades extranjeras, de liquidación judicial simplificada, liquidación obligatoria, liquidación voluntaria, en reorganización, en reorganización abreviada, en reestructuración, sociedades en concordato o que no cumplen con la hipótesis de negocios en marcha 31 de diciembre del 2022 o sociedades del grupo TREF ni para sociedades que aplica contabilidad simplificada. A excepción de estas, por favor ustedes analicen si su empresa también aplica radicar el informe 42 de prácticas empresariales. Recuerden que el incumplimiento de la presentación de nuestro PTE a los requerimientos puede incurrir en multas y también en un riesgo reputacional por temas de soborno y corrupción. La gestión del PTE también se reporta mediante el informe 75. El informe 75 es lo que les mencionaba, la carta donde mostramos el compromiso y la gestión de SAGRILAF y PTE. Este informe se presenta ante Superintendencia de Sociedades con una información clave que habla de la información básica, información del oficial de cumplimiento, condicionales de diseño de aprobación, condicionales de socialización, condicionales para reporte de operaciones, actividades operaciones, para aquellos que no le aplica SAGRILAF sino régimen de medidas mínimas de acuerdo al capítulo 10 de la circular básica jurídica, ese apartado estaría habilitado al 7570 para que se diligencie y canales de comunicación. Entonces, esos son compromisos, manifiesto de cumplimiento, que en cualquier momento Super Sociedades puede decir, por favor, entréguenme los soportes del mismo o permítanos una visita de auditoría para que podamos ratificar que lo que usted nos está manifestando sí coincide con la realidad. Para este año, recuerden que tenemos estos vencimientos del informe 75 de acuerdo a los dos últimos dígitos del NIT de la compañía, del 1 al 10, décimo primer día hábil del mes de julio, en adelante del segundo día. Básicamente nos vamos con todo el mes de julio en vencimientos del informe 75 para que lo tengan en su agenda, por favor, julio, informe 75. Y una vez radicado este informe, lo más importante es tener presente la vigencia del oficial. Por favor, revisen que el oficial cuente con acta de nombramiento, que tenga el informe 58, que realmente cuente con los usuarios de reportes, que haga los reportes ante la para que ratifiquen ante las autoridades que están
cumpliendo. Y complementando esta información, hablaremos sobre el programa de protección de datos personales, o en este caso el programa de datos personales para nosotros de la compañía. El programa está regulado bajo la Ley 1581 del 2012, vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Recuerdan que ahorita les hablaba de que tenemos una superintendencia a tener en cuenta en los procesos de estabilidad y PTE. Es porque Superintendencia de Industria y Comercio nos regula con datos personales y nos pide que por favor toda la información que recopilemos en nuestros datos, incluyendo datos públicos, privados y sensibles, cuenten con un proceso de validación y reporte ante la Superintendencia de Industria y Comercio antes de hacerlo. Muchos de nuestros controles de estabilidad y PTE consisten en recopilar información, como un control de conocimiento de la contraparte. Entonces nos dice Superintendencia de Industria y Comercio, un momentico, ustedes pueden recopilar información de carácter sensible o carácter privado siempre y cuando hagan cumplir la Ley 1581 del 2012. ¿Y qué es la Ley 1581 del 2012? Por favor, anoten aquí, tomen pantallazo, lo que les parezca relevante sobre esta ley porque es muy importante. Habla de empresas que recolecten, almacenen, procesen y transfieran datos, empresas extranjeras con base en información de ciudadanos colombianos, empresas que traten datos de menores de edad, organizaciones que operen bases de datos en territorio nacional sin importar su tamaño o su sector. Estas empresas, por favor, les invito a que consulten el régimen nacional de bases de datos, cuentan hasta el 31 de marzo, hasta ahorita el 31 de marzo de cada año, para realizar el registro o la actualización de bases de datos. Esa es una actividad donde no cargamos los datos de lo que tenemos almacenado, sino que le contamos a la Superintendencia de Industria y Comercio qué tipos de bases estamos almacenando, damos una declaratoria de que estamos cumpliendo con las políticas de seguridad para estas bases y lo más importante, cuáles son los canales de denuncia o de radicación de queja dentro de nuestra compañía. Contamos que hay novedades en el programa de protección de datos personales o el régimen de protección de datos personales, y es que a veces nos quedamos solamente en el registro, pero recuerden que hay unos acuerdos de seguridad en el mismo. Entonces, esos acuerdos se cumplen por medio de protocolos para atender incidentes, el registro de las bases, capacitar a los colaboradores, contar con un programa, que nuestro programa esté a conocimiento público en nuestras páginas web, protección de cookies, almacenamiento de data, consentimiento informado y lo más importante, la divulgación del mismo. Por ende, siempre recordamos y recomendamos que tengan las medidas de seguridad pertinentes, tengan los canales habilitados, revisen esos números de teléfono que realmente si uno marca, sí funciona, que el link de la página web de la política sí dé el acceso oportuno, que el correo habilitado para denuncias sí sea el que estamos mencionando en la política, para tener unos mecanismos efectivos de divulgación. Les recuerdo, el Registro Nacional de Base de Datos es hasta el 31 de marzo. Si tenemos cambios sustanciales en nuestras bases de datos, cambiamos de razón social y migramos toda nuestra información, cambios sustanciales de tipo de servicios que estamos ofertando, tipo de core de negocio, por favor tengan presente para los 10 primeros días hábiles del siguiente mes. Al igual que las nuevas bases de datos personales, 2 meses luego de su creación, y si tenemos reclamos recibidos, tenemos espacio los 15 días hábiles del mes de febrero y de agosto para realizar estos recortes. La SIC ha sido muy clara en que la omisión de los controles, la omisión de un programa cuando somos obligados, pues representa sanciones por incumplimiento, sanciones administrativas o de civil o penal de acuerdo al tipo de exposición o omisión de los controles. Entonces, hablamos de 3 sistemas claves para la compañía. Por favor, les invito a que ingresen a la página del Registro Nacional de Base de Datos, consulten la obligatoriedad y podamos identificar si somos sujetos obligados o no a este cumplimiento. Yo aquí les traje una herramienta para que les quede más práctico el ejercicio. De hecho, ya esa herramienta está divulgada en sus correos electrónicos, aquellos que se registraron al webinar y aquellos que hacen parte de nuestra base de datos, donde hablamos del test de cumplimiento normativo. Le dan habilitar edición y les va a aparecer los contactos de cumplimiento, el objetivo de la encuesta, y en la segunda página podemos darle a iniciar el test. Recuerden que el test está con la información acorde al 31 de diciembre del 2024. Aquí les pedimos por favor ingresar tu número de NIT sin dígito de verificación
diligenciar el nombre de la compañía, tal cual como aparece en el RUT, y validar inicialmente si en nuestro RUT aparece la casilla número 88, donde se cita a la superintendencia de sociedades. En el caso de que sí, marcamos sí; en el caso de que no, marcamos que no. Iniciamos lo que les mencionaba, cómo saber si tenemos algún requerimiento por parte de Super Sociedades. Ingresamos a la página de la Superintendencia de Sociedades, empresas requeridas al corte 2024, diligenciamos con el NIC y nos damos cuenta si somos en vigilancia, en inspección o control. Si aparecemos aquí, marcamos que sí estamos requeridos y especificamos qué tipo de requerimiento tenemos: si inspección, control o vigilancia. En este caso podemos marcar vigilancia, o si no, pues marcamos que no y esta automáticamente es inválida. Entonces tenemos que sí, que es vigilancia. Vamos a revisar nuestros activos a corte del 31 de diciembre del 2024 y nuestros ingresos para diligenciarlos aquí. Entonces diligenciamos en pesos corrientes, lo ingresamos y aquí les va a aparecer el cuadro comparativo de activos e ingresos. Y para complementar, digitamos el código de nuestra compañía que está registrado en el RUT y aquí nos va a aparecer el tipo de actividad que estamos desarrollando. Por favor, verificamos. Si no aparece, quiere decir que no tenemos aplicabilidad de acuerdo al código del RUT, y contestamos las preguntas adicionales, que es: durante el cierre contable hemos realizado actividades, relaciones internacionales de manera directa o indirecta con personas naturales jurídicas de derecho público o privado. Cuando hablamos de indirecta es que le compramos a una sucursal que tenga la sociedad extranjera acá en Colombia. Es un ejemplo de indirecto. Entonces, si sí, pues marcamos que sí, y si no, pues decimos que no. Si decimos que sí, nos va a aparecer exactamente que especifiquemos cuánto fue el monto negociado durante el año en términos de dólares. También nos consulta si hemos celebrado contratos con entidades estatales. Si marcamos que sí, nos pregunta cuál fue el monto negociado durante el año, y si no, pues se omite la respuesta. Asimismo, tenemos una consulta adicional si tenemos estas actividades que están a continuación, si las hemos realizado. Si por algún motivo las hemos realizado, le pueden marcarnos que sí o no, en el caso que no. Y por último, les consulta en este primer recuadro si manejamos datos sensibles o datos de menores de edad. Recuerden que datos sensibles son aquellos de orientación sexual, creencia religiosa, condición médica de tipología privada, o si tenemos datos de menores de edad en nuestra compañía. Si tenemos que sí, pues lo marcamos, y si no, pues lo negamos. Y complementando la información para descartar o validar si somos parte del régimen especial, nos menciona con el código SWIFT que ingresamos arriba si pertenecemos a alguno de los sectores. Aquí nos arroja que no pertenecemos, o si marcamos y hacemos operaciones de libranza, mencionamos aquí de acuerdo a alguno de los sectores A, B, C o D. Entonces no pertenecemos a ninguna en caso de que hayamos contestado arriba que no. Y nos va a arrojar a cuál estamos obligados. Si somos obligados de SAIDI, PT, de programa de protección de datos personales o de régimen de medidas mínimas. Si ustedes desean corroborar los resultados, se pueden poner en contacto con nosotros con la información de los estados financieros lo más pronto posible para mirar su aplicabilidad. Volvemos a la presentación. Esto es el test de cumplimiento. Por favor, validen si lo tienen en sus correos, si no, descárguenlo y nos va a permitir saber si ya estamos obligados o no. Importante tener presente: implementar los sistemas nos va a permitir evitar sanciones legales y económicas. Como buena práctica, les comentaba que no todos están obligados, pero puede ser una buena práctica para su compañía. Recuerden que ya es muy común pedir todos los formatos, es muy común que te des cuenta que a la empresa a la que vas a licitar te pide un sistema de prevención, te pide un manejo de compromiso de políticas de prevención del AP. Entonces, un tema reputacional que les va a dar un estándar de calidad y de prevención a las compañías el tener estos sistemas. También nos ayuda a organizarnos como empresa, qué procesos tenemos identificados y cómo minimizamos el riesgo de que eso nos materialice. Y también cumplimos con normatividad internacional. Les reitero, tenemos multas en conocimiento por más de 200 salarios mínimos legales vigentes, por incumplimiento del SARILAB, o lo tenemos, pero lo tenemos incompleto y no sabemos, o el oficial no cumple las funciones que corresponde, o no cumple con los estándares para ser considerado oficial, o hay un conflicto de intereses, o hay una mala praxis en el tema de protección de datos personales. Todo esto nos han reflejado sanciones en
en el mercado, en la superintendencia. Y lo más importante, en la buena práctica se ha visto reflejado un tema de desconfianza cuando empezamos a tener ese tipo de sanciones. Desconfianza, riesgo reputacional, divulgación de nuestra mala práctica de todo el gobierno nacional. Entonces, pues evitamos porque somos ejemplo en Colombia y de hecho cuando tú consultas en el exterior te pueden aparecer sanciones de Colombia. Entonces es importante implementarlo para evitar ese tipo de situaciones. Aquí les cuento, tenemos un resumen de la aplicabilidad del cumplimiento normativo, criterios de obligatoriedad, por favor tómenle pantallazo, eso es a términos generales, ustedes, como les mencionaba, quieren mirar realmente si la aplica, por favor diligencien el TEL, lean el capítulo 10 de la cita jurídica, lean el 13, acérquense a leer la ley 1581 del 2012, son claves para determinar. ¿Y cómo asegurar un cumplimiento exitoso? Pues sí, como lo mencionaba, no solo basta con tener la estructura documental, sino que debemos de datar un cumplimiento, un monitoreo constante. Esto se construye por medio de actividades, por medio de capacitaciones, por medio de cumplimiento de los procedimientos, por medio de monitoreo a los procedimientos. Y este ejercicio nos permite decir, cumplimos ante Supersociedades por medio de los informes 75, 58, 42. Capacitación continua y cultura de cumplimiento. Recuerden que ese sistema depende mucho de la sensibilización de los colaboradores. Si nosotros no damos la importancia que amerita estos procesos, ellos no lo van a implementar y por ende no vamos a tener un ejercicio efectivo en la compañía. El uso de herramientas tecnológicas es súper importante, tener un software de listas restrictivas que nos permita a nosotros consultar si nuestros contrapartes hacen parte, valga la redundancia, de estas listas internacionales o estas boletines de noticias de medición de riesgo. Y acompañamiento de un experto que les permita entrenar ese análisis de alertas, tener una percepción aterrizada en materia de prevención de la en la compañía. Recuerden que ustedes tienen una posición interna, una visualización interna ya condicionada a sus funciones y alguien de afuera puede entrar a mirar y darles otra opción, otra perspectiva que les permita prevenir el riesgo o identificar aquello que por la cotidianidad hemos obviado. Y lo más importante, ejecutar auditorías periódicas al sistema nos permite prevenir y implementar acciones de mejora.